Vamos a ver las razones trigonométricas. Listo, vamos a trabajar las razones trigonométricas. Espero que estén todos concentraditos. Es un tema fácil, pero de concentración. Listo. Entonces vamos a empezar. Las razones trigonométricas. Para nosotros tener en cuenta las razones trigonométricas debemos reconocer los triángulos. Entonces un triángulo tiene un ángulo agudo, otro ángulo agudo y el ángulo siempre de 90 grados. Un triángulo rectángulo siempre va a tener un ángulo de 90 grados. Tiene un ángulo agudo y un ángulo de 90 grados. Siempre el lado que queda al frente del ángulo de 90 grados se va a llamar hipotenusa. Siempre el lado que queda al frente del ángulo de 90 grados se llama hipotenusa. Vamos a estudiar los catetos de este ángulo. Para este ángulo, si vamos a hallar este ángulo, el cateto opuesto a este ángulo es este, está al frente, es opuesto. Entonces el cateto opuesto de alfa, de este ángulo alfa, es este. Este se llamaría el cateto opuesto, este que es como naranja. Y el que queda pegado al ángulo se llama el cateto adyacente. Ahora, si fuéramos a ver este ángulo, ya no sería igual, porque el cateto opuesto de este ángulo sería este, y el adyacente entonces ya sería este. No siempre este va a ser el cateto opuesto ni el cateto adyacente, eso es dependiendo del ángulo donde esté yo posicionado. En este caso, el cateto opuesto de este ángulo es este, porque queda al frente, es el opuesto. Y el adyacente es el que está pegado a él, este. Este lado es el cateto adyacente. Entonces, para hallar el seno, el coseno, la tangente, la cosecante, la secante y la cotangente, necesitamos tener definidos en el triángulo cuál es la hipotenusa, cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente del cual vamos a sacar el seno, el coseno, la tangente, la cosecante, la secante y la cotangente. Entonces, vamos a ver lo siguiente. En este caso, el seno de este ángulo, el seno de este ángulo sería el cateto opuesto, que es este, sobre la hipotenusa. Lo que mide este cateto opuesto sobre lo que mide esta hipotenusa sería el seno de este ángulo. El coseno sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto sobre el cateto adyacente, los valores que tenga. Como la cosecante es la inversa del seno, vea que tiene el mismo color. Esta es la inversa de esta, la inversa. Entonces vamos a voltear esto. Entonces sería hipotenusa sobre cateto opuesto, ¿cierto? Porque es la inversa, es la contraria. Ahora, la secante es la inversa del coseno. ¿Qué tendríamos que colocar si la secante es la inversa del coseno? Hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cotangente es la inversa de la tangente. Como es la inversa, colocamos el inverso de esto, o sea, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Esas son las 6 razones trigonométricas. Listo, véanlo despacio y lo van a entender. Vamos a volver a repetirlo otra vez. Vamos a ver. Este es un ángulo. Este es el ángulo recto de 90 grados. O sea que el que queda al frente es la hipotenusa. Esta línea se llama hipotenusa porque queda al frente del ángulo de 90 grados. El cateto que queda al frente del ángulo que vamos a estudiar, en este caso este, se llama el cateto opuesto. El cateto que queda al otro lado del ángulo que vamos a estudiar se llama opuesto. Y el cateto que queda pegado al ángulo que vamos a estudiar se llama adyacente. Entonces el seno de A es cateto opuesto, este, sobre hipotenusa. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ustedes ponen los valores. Listo, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver este ejemplo. Nuevamente, pues, aquí cambió un poquito. Ahora estábamos viendo un ángulo por aquí abajo, aquí lo estamos viendo por acá arriba. Si ustedes ven, el cateto opuesto en este caso es este que está parado, en este va a ser este que está acostado. ¿Por qué? Porque el cateto opuesto a este ángulo es este. El cateto adyacente a este ángulo, el que está pegado, es este. El opuesto es el que queda al frente, el adyacente es el que queda pegado.
Y la hipotenusa siempre va a ser la que queda al frente del ángulo de 90 grados. Como vamos a estudiar este ángulo, entonces el cateto opuesto de este ángulo es este, el que queda al frente. Y el adyacente es el que está pegado al ángulo. ¿Listo? Entonces el seno de este ángulo alfa, es cateto opuesto sobre hipotenusa, no cambia, sigue siendo igual. El coseno cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vamos a ver un ejemplo. Entonces vamos a mirar este mismo triángulo, pero ya con valores. La hipotenusa aquí vale 13 centímetros. El cateto opuesto vale 5 centímetros y el cateto adyacente vale 12 centímetros. Vamos a sacarle el seno, el coseno, la tangente, la cotangente y la cosecante. Vamos a ver. El seno es ¿qué? Cateto opuesto sobre hipotenusa. El seno de este ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto? 5 centímetros. Vea, cateto opuesto, 5 centímetros. Sobre la hipotenusa, que es 13. Ese sería el seno. Usted divide esto y lo que le dé esta división es el seno de ese ángulo. Vamos a ver la tangente del ángulo. La tangente es el coseno. El coseno es el cateto adyacente, que es este, en este caso 12, sobre la hipotenusa, que es 13, sobre la hipotenusa. Listo, vamos a ver la tangente. La tangente me dice a mí que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto es este 5 sobre el cateto adyacente este que es 12. Listo, ya tenemos el seno, el coseno y la tangente. Vamos a ver la cotangente. La cotangente es la inversa de la tangente. Si es la inversa, simplemente volteamos estos números, colocamos 12 aquí y 5 abajo. Listo, porque la cotangente es la inversa de la tangente. La secante es la inversa del coseno. Secante del coseno. La secante es la inversa del coseno. Entonces 13 sobre 12. Y la cosecante es la inversa del seno, o sea 13 sobre 5. Y ahí tenemos las 6 razones trigonométricas de este ángulo. ¿Listo? Tenemos las 6 razones trigonométricas de este ángulo. Vamos a ver unos ejercicios. Vamos a ver estos ejercicios. ¿Listo? Entonces vamos a ver el primer ejercicio. ¿Listo? Vamos a ver este primer ejercicio. ¿Listo? Aquí nos están dando este ángulo de 32 grados. Entonces, ¿este qué sería? El cateto opuesto, ¿cierto? Este sería el cateto adyacente y esta sería la hipotenusa, ¿cierto? El cateto opuesto es este de acá, el cateto adyacente sería este de acá y la hipotenusa sería este de acá. Siempre que nos ponen un triángulo y nos dan los ángulos, el ángulo y un lado nos están pidiendo que hallemos todo lo que falta del triángulo. ¿Qué nos falta de este triángulo? Hallar cuánto vale este lado y cuánto vale este lado y cuánto vale este ángulo. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a ver cuánto vale este lado de acá, esta X, que es la que nos están pidiendo en este caso. Vamos a mirar solamente esto, vamos a hallar esta X. ¿Cuánto vale X? Entonces, ¿qué me relaciona el cateto opuesto? Porque nos están preguntando por esta X, que es el cateto opuesto, no. Entonces, como me están preguntando por esta X, tengo que buscar qué me relaciona el cateto opuesto con el dato que tengo, que es la hipotenusa. Yo tengo el cateto opuesto con la hipotenusa. ¿Qué me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? Vamos a recordarlo entonces, vamos a devolvernos. Lo que me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa es el seno, cateto opuesto con hipotenusa es el seno. Entonces ya sabemos que como el seno es el que me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa, te voy a sacar el seno, ¿listo? Seno de 32 grados, ¿cierto? De 32 grados, el seno de este ángulo es igual al cateto opuesto, que es X, no sé cuánto es, sobre la hipotenusa, que es 10 metros. ¿Listo? Entonces, el seno de 32 grados, porque aquí sí me dieron el valor, el seno de este ángulo, mire acá, le vuelvo a repetir, el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso el ángulo es 32. Nos dieron el ángulo. Entonces el seno de 32 es el cateto opuesto, listo, de 32, el cateto opuesto de 32, que es X, sobre la hipotenusa, que es 10 metros.
Pero ¿qué necesitamos? X, o sea que este 10 metros que está dividiendo pasa a multiplicar y me queda que el seno de 32 grados, listo, por 10 metros es igual a X. O sea que X es igual el seno de 32. Vamos a ver cuál es el seno de 32. Vamos a sacar el seno de 32. Entonces, seno de 32. Listo. Entonces, seno. No, este no, este. No, perdóneme que es que esta calculadora como es súper científica, vamos a sacar este. Seno de 32. Vamos a sacar el seno de 32. El seno de 32 es, vamos a ver qué piense, qué piense. Está pensando. Interno, no sé qué hijo de madre. Entonces, voy a tener que sacarlo en una calculadora mía porque yo pensé que esta loca iba a funcionar. Vamos a ver si hay otra calculadora. Calculadora trigonométrica. Trigonométrica. Vamos a ver si me saca alguna cosa. Se cayó el internet. Bueno, entonces lo voy a sacar en mi calculadora del celular. Listo. Simplemente en la calculadora ustedes van y le dan senos. Listo. Entonces voy a sacarlo en la calculadora de mi celular. Entonces aquí está la calculadora de mi celular. Le digo que el seno de 32 y me dio 0,53. Entonces el seno de 32 me dio 0,53. 0,53. Usted tiene que buscar una calculadora científica que tenga seno, coseno y tangente. Y lo multiplico por 10 metros. O sea que 0,53 lo multiplico por 10 y me da de 0,0.53 por 10 me da 0,53 por 10 me da 5,3. Entonces me dio 5, listo, me dio, ahí se me fue el lápiz, me dio 5,3 metros. O sea que esta X de acá mide 5,3 y esta es la respuesta de ese ejercicio. Ya hallamos el valor de esa situación, listo. Esa es la primera cosa, listo. Primer ejercicio. Vamos a ver el segundo ejercicio. Vamos a ver el segundo ejercicio. Vamos a ver entonces este ejercicio. Ahí vamos a borrar esto que yo no sé por qué me metí por acá. Listo, vamos a ver este ejercicio. Entonces vamos a mirar. Aquí me están diciendo que calcular el largo aproximado de la base del barco, o sea, de esto, sabiendo que tenemos este ángulo de 36,5 y 34 metros esta altura. Entonces vamos a hacer este triángulo, ¿listo? Vamos a hacer este triángulo. Tiki. Vamos a hacer este triángulo. ¿Listo? ¿Será que se deja voltear? No, no se deja voltear. Vamos a ver. No se deja voltear. No se deja voltear. Aquí no hay otro triángulo. Bueno, listo. Dejémoslo así. Sabemos que esta altura, hagamos que el barco está así. Entonces, sabemos que esta altura son 34 metros. 34 metros. Y el ángulo es de 36,5. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a mirar. Aquí dice 36 grados 50 minutos. Había que convertirlo. Entonces, dejemos en 36,5. Listo. Bueno, vamos a mirar cuánto vale esta base. Entonces, tenemos que este ángulo mide 36,5 grados. Eso mide ese ángulo, listo. Ese angulito de acá. Mide 36,5. Listo, grados. Voy a ahorrar esto porque después piensan que ese es el valor de ese lado y ese lado no lo tenemos. Ni nos están preguntando siquiera. Nos están preguntando cuánto mide esta rampa. ¿Cuánto mide esta rampa? Listo. Eso es lo que nos están preguntando. ¿Cuánto mide esta rampa? Listo. La hipotenusa. Entonces, ¿qué me relaciona? El cateto opuesto con la hipotenusa. Ya vimos que es el seno. Entonces, el seno de 36, el seno de 36,5
el seno de 36,5, listo. El seno de 36,5, 36,5 grados, listo. Es igual, o sea, el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. O sea que el seno de este ángulo 36,5 grados sería igual al cateto opuesto, que es 34 metros, listo, sobre la hipotenusa. ¿Qué me están preguntando? La hipotenusa. Te voy a dejar este aquí, listo. Entonces paso este que está dividiendo a multiplicar, entonces me quedaría que hipotenusa por, listo, por seno de 36,5 grados es igual a 34 metros. Tengo que despejar esta h, entonces h es igual. Aquí está 34 metros a este lado y este que está multiplicando pasa a dividir acá, seno de 36,5 grados. Repito, aquí me están pidiendo esta hipotenusa, ¿cierto? Porque es la que yo tengo que hallar. Entonces, seno de 36,5 grados es igual a 34, que es el cateto opuesto, sobre la hipotenusa. Pero tengo que despejar la hipotenusa, entonces paso la hipotenusa aquí a multiplicar, dejo esto aquí a este lado, y como tengo que despejar la hipotenusa, paso esto que está multiplicando a dividir acá. Entonces ya me quedó que la hipotenusa es el 34 metros sobre el seno de 36,5. Entonces la hipotenusa sería 34 metros, listo, y vamos a sacarle el seno a 36,5. Entonces en una calculadora ustedes le sacan el seno a 36,5. Entonces dice, seno de 36,5 daría 0,59. Entonces da 0,59. Eso da el seno de 36,5. Entonces ya lo único que hay que hacer es dividir 34 dividido en 0,59. Y eso me da 57,63. Redondeando bien, entonces me da 57,63. Y esa sería la respuesta a lo que nos están preguntando. La respuesta a ¿cuánto mide esta rampa? Esta rampa mide 57,63, esta hipotenusa, ¿cierto? Mide 57,63, que es la rampa donde está el barco. Nos dieron el cateto opuesto y nos dieron el ángulo. Entonces simplemente seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Despejo la hipotenusa, despejar una variable, ¿cierto? Para que lo entiendan, si usted tiene A es igual a B sobre C, entonces esta C que está dividiendo pasa a multiplicar, queda C por A es igual a B. Entonces esta A, que va a despejar esta C, entonces C sería igual a B sobre A. Eso fue lo que hice acá, despejar una variable. Esta H la pasé a multiplicar, esta H la pasé a multiplicar y después esto que estaba multiplicando lo pasé a dividir y me quedó la H sola. Y lo otro ya es coquito, listo. Bueno, vamos a ver entonces el último ejercicio ya para que quede todo bien explicadito. Vamos a ver este ejercicio de acá. Voy a tratar de ampliarlo porque está muy pequeñito. Vamos a ampliarlo y vamos a hacerlo pues este otro ejercicio, listo. Vamos a ponerlo por acá, ampliémoslo un poquito para que lo leamos bien y dice así. La persona observa en un ángulo de 54 grados lo alto de un edificio. Si la persona está a 1,72 metros, si la persona mide 1,72 metros, este señor mide 1,72 metros, de acá del piso hasta acá hay 1,72 metros, y está ubicada a 18 metros de la base del edificio, o sea que de acá hasta acá hay 18 metros. Listo, ¿cuál es la altura en metros del edificio? ¿Cuánto mide este edificio? Entonces mire lo que vamos a hacer. Vamos a sacar este triángulo rectángulo, listo. Vamos a sacarlo acá, listo. Bueno, muy bien. Aquí está aquí está Pispirispi. Pispirispi, vamos a poner que Pispirispi es
Ay, María. Vamos a ver, a sacar a Pispirispi. Listo, así, listo. Vamos a poner a Pispirispi acá, que es, vamos a poner que es este muchachito de acá, listo. Ay, tan bello. Bueno, entonces, este señor está mirando la punta de este edificio. Entonces vamos a colocar los datos acá para que nos quede más facilito hacerlo. Este señor mide 1,72 metros. Ay, vamos a ahorrar. Es que no me gusta que me queden todas estas cositas acá. Este señor mide 1,72 metros, ¿listo? Este señor mide 1,72 metros. Esto mide este señor. Ese señor está a 18 metros, de la base del edificio que es acá. Listo. Y dice que el ángulo con que está mirando él el edificio es de 54 grados. Listo. Nos están pidiendo el alto de visión. Entonces vamos a mirar cuánto es esta altura de acá primero. Entonces nos están pidiendo el cateto opuesto. Tengo la hipotenusa, no la tengo, pero tengo el cateto adyacente a esto. Tengo el cateto adyacente, ¿cierto? Y tengo el ángulo. ¿Qué me relaciona cateto adyacente con cateto opuesto? Porque voy a hallar el cateto opuesto. ¿Qué me relaciona cateto adyacente con cateto opuesto? Eso lo podemos hacer más tardecito. ¿Qué nos, ¿qué nos relaciona cateto opuesto con cateto adyacente? Vamos a ver, vamos a repasar a ver. Por ahí están moviendo unas coquitas, pero no les pare bolas a eso. Bueno, el cateto opuesto con el cateto adyacente, mire que es la tangente. La tangente de un ángulo es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Ya? Entonces ya sabemos que tenemos que sacar tangente, porque me relaciona a este, que es el cateto adyacente, con este, que es el cateto opuesto. Como tengo el cateto adyacente y tengo que hallar el opuesto, tengo que buscar algo que me relacione cateto opuesto con cateto adyacente, porque es que es el que tengo que buscar. Y como ya tengo este, necesito algo que me relacione estos dos. Es la tangente. Entonces, tangente de 54 grados es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Listo? Eso lo tenemos por definición acá. Acá. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Listo. Entonces, la tangente de 54 grados sería igual. ¿Cuál es el cateto opuesto? No me lo sé. Entonces, cateto opuesto. Sobre el cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? 18 metros. ¿Qué tengo que hallar? Este cateto opuesto, ¿cierto? Entonces, estos 18 metros que están dividiendo pasan a multiplicar. Entonces, tangente de 54 grados por 18 metros, que es el cateto adyacente, es igual al cateto opuesto. Entonces el cateto opuesto es igual. La tangente de 54 grados, vamos a la calculadora, le decimos tan de 54 y nos dio 1,38. Entonces nos dio 1,38 por 18 metros. O sea que el cateto opuesto de esa cosa sería multiplicar esto por 18 y me daría 24,77. Entonces me daría 24,77. Entonces ya tenemos esta altura de acá. Esta altura de acá hasta acá, ¿listo? Esta altura es 24,77, pero eso no es lo que me están pidiendo. Me están pidiendo la altura del edificio. Entonces, la altura del edificio es igual a este pedazo, 24,77, más la altura de Pirulo,
que es 1,72. O sea que le tengo que sumar 1,72. Vamos a sumarle 1,72 más 1,72 y me da 26,49. Entonces esto me da igual 26,49 metros. Y esa es la respuesta del problema, porque a mí me están pidiendo la altura del edificio. Entonces hallé esta altura, este cateto opuesto, y le sumé la altura de Pirulo. La altura de Pirulo más la altura de acá hasta acá es la altura total del edificio. Saqué tangente, listo. Bueno, por el momento es lo que estamos viendo, listo. Vamos a seguir entonces bien juiciosos. Entonces ya hallamos estos 3 ejercicios. Ahorita por Helpex les voy a colocar un taller para que hagan ustedes los propios ejercicios. Yo hice un canal nuevo para crecimiento espiritual. No es obligación, es simplemente una de mis pasiones. Lo pueden compartir con el papá, la mamá o las personas que les guste ese tema. Simplemente escriben en Google el Aprisco HM y ahí aparece, ahí mismo los lleva al sitio de YouTube, al canal de YouTube. O escriben este link, pero es más fácil escribir esto en Google. No se te olvide darle like si te gustó la clase de hoy y suscribirte al canal. Que Dios los bendiga pues muchachos, que estén muy bien. Hasta luego.